buenas tardes ya a todos. Bueno, a todos los de Facebook. Ahora estoy dando entrada a toda la gente de Facebook. Voy a empezar el vivo también de Instagram para empezar. Vamos ahí. Sé que está probando la conexión. Bueno, bienvenidos a todos los seguidores de Instagram y a todos los seguidores de Facebook. Les agradezco que ya se hayan unido. Hoy, como hablamos el vivo anterior, el tema de hoy es la culpa y el perdón, dos grandes temas, súper interesantes. Y bueno, así que hoy vamos a profundizar en eso. Voy a dar un poco de tiempo a los seguidores que se quieran empezar a unir para que no lo agarren empezado. El, el, la vez pasada estábamos hablando del bullying. Y cuando hablamos del bullying hablamos que había tres actores. Un actor tenía que ver con el agresor, el agredido y después el público, ¿no? Entonces, Hachik, una persona me preguntó qué pasa con la culpa que sienten los que presencian el bullying y no hacen nada, ¿no? ¿Son responsables de lo que está pasando? ¿No son responsables? ¿No? La culpa. Y a raíz de un poco de ese tema, la culpa de quien mira y no hace nada, ¿no? Bueno, apareció esa pregunta disparadora, interesante. Bueno, a ver, vamos a ordenar un poco el tema de la culpa. La culpa es, es una emoción, como cualquier otra. Y como yo les expliqué en otros videos anteriores, las emociones no son ni buenas ni malas. Es decir, no es que está mal sentir culpa, ni está bien sentir culpa. De la misma forma que no está mal estar triste, ni está bien estar triste, ni estar enojado, ni estar angustiado. Cada emoción tiene su funcionalidad, su razón de ser. Entonces, la culpa en sí misma no está ni bien ni mal. En realidad, la culpa es una emoción que nosotros tenemos cuando, de alguna manera, tenemos culpa cuando no somos coherentes entre los valores que tenemos o las creencias que tenemos y nuestras acciones o nuestros pensamientos. Es decir, el sentimiento de culpa nos viene a marcar y nos viene a enseñar es nuestra coherencia interna, ¿no? Entonces, cuando alguien se siente culpable básicamente porque tiene un bagaje, una historia de creencias, de valores culturales, valores familiares, valores religiosos, personales, que hacen que la acción que uno está haciendo no condice con esos valores. Entonces la culpa solamente viene a mostrarnos nuestro nivel de coherencia o nuestro nivel de incoherencia. Sin embargo, es compleja la culpa como emoción, ¿no? ¿Qué hacemos con la culpa? Porque la culpa es ante todo una emoción moral, ¿no? Lo que juzga es nuestra moralidad. La moralidad entendida como nuestro conjunto de valores. Es decir, si lo que estamos haciendo responde a los valores que nosotros decimos que difundimos o responde a veces no son solamente valores, tienen que ver con ideas o creencias que tenemos sobre una cosa. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que cuando yo estudiaba psicología y me recibí, una de las primeras cosas que me vino a la mente es qué suerte puedo ver televisión sin sentirme culpable, ¿no? ¿Y por qué tuve ese pensamiento? Porque claro, cuando uno es estudiante, tiene necesariamente que estudiar y que leer y siempre tienes un texto para leer. Entonces cuando estás viendo televisión sabes que no estás leyendo, ¿no? Hay una sombra rara sobre... Vamos a ver si lo ordenamos bien. Disculpen, tengo que acomodar. Ahí vamos. Entonces, claro, yo tenía un valor, que es el valor de la responsabilidad, el valor del estudio, el valor de lo que uno tiene que hacer, y después está la realidad que es yo viendo televisión y en vez de estudiar, ¿no? Entonces, como no estoy haciendo lo que tengo que hacer, eh, siento culpa. Entonces, la culpa básicamente lo que viene a testear son nuestro mundo de creencias y nuestro mundo de valores. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que muchas veces la construcción que nosotros tenemos, los valores que nosotros decimos que tenemos, o las creencias que decimos que tenemos, en realidad no son propias. ¿Y por qué digo no son propias? Porque uno responde a un marco de valores
familiar y cultural que no siempre uno los adhiere conscientemente. En algún lugar son lugares rechazados. Es decir, y de hecho la culpa es una excelente herramienta de manipulación. Es decir, si uno pudiera decir cuáles son las tres emociones o los tres ejes en los que se basa la manipulación, ya sea la manipulación que ejercen los políticos, las manipulaciones que ejercen las religiones o la manipulación que ejerce una madre o un padre, básicamente son a través de la seducción, a través de la culpa y a través del miedo. Son las tres estrategias más eficientes a la hora de manipular. Entonces la culpa es muy eficiente a la hora de manipular. Si yo quiero que alguien haga algo lo que yo quiero, a través de la culpa lo voy a lograr. Las madres, no, cualquiera, madre judía, madre italiana, o madre de cualquier color, o padres también, los padres también manejamos la culpa, de una forma distinta, pero la manejamos también. Es la manera que uno logra que el otro haga lo que uno quiere. Básicamente porque se siente en falta. Entonces, ¿por qué se siente en falta? La culpa trae siempre la emoción de la falta, porque hay una exigencia atrás de esa emoción, atrás de la falta, que te está pidiendo algo que vos no estás pudiendo o no estás queriendo hacer. ¿No? Entonces, supongamos que uno tiene una idea, ¿no? Yo, por ejemplo, me eduqué en una casa donde la honestidad era un valor supremo, ¿no? Y donde, desde la honestidad intelectual hasta la honestidad material, es decir, es inconcebible para mí y para mi familia habilitar algún tipo de acción con el dinero o con las cosas que tengan que ver con, con lo deshonesto. Sin embargo, yo tengo un recuerdo que yo cuando tenía 8 años fui a la casa de un amigo que tenía unos caballitos. Yo tenía juguetes y tenía caballitos de plástico chiquitito, pero tenía un caballito que era distinto a los que yo tenía. Y me acuerdo que lo agarré y me lo llevé a mi casa. Me robé un caballito. Y esto fue en la casa de Julio G. Quintana. Julio, te mando un beso, compañero del colegio, acá va. Entonces se está enterando que le robé un caballito a los 8 años. Bueno, entonces, y yo me acuerdo que me llevé el caballito, que creo que me duró 2 días, porque después no sé ni qué pasó, porque pasó a la eternidad el caballito, pero yo me sentía terriblemente mal. Le había robado un caballito a un compañero de colegio, un amigo, ¿no? Me sentía espantosamente mal. Esa culpa que yo sentía, era una culpa que estaba bien. Era una culpa que es una buena culpa. ¿Por qué? Porque yo había hecho algo que no era apropiado, que no es de acuerdo a mis propios valores, y esa culpa me venía a marcar que mi conducta no era coherente con lo que yo sostenía como valores. Entonces, la incomodidad que yo tenía es la incomodidad de mi incoherencia. Entonces, gran parte de las veces nos sentimos culpables por esto. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo que es muy común. Tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar el peso, ¿no? Las mujeres sobre todo quieren cuidar el peso, no quieren engordar y sin embargo comen y se sienten culpables. ¿Por qué? Porque tienen el valor del cuidado y tienen el valor de comer saludable, saben que nos hace bien y sin embargo comen de más, comen lo que no corresponde y eso los hace sentir culpables, ¿no? Y esa culpabilidad es la incoherencia entre lo que dicen que es bueno para uno y la acción de uno. Entonces, esa culpa en realidad es un sensor que nos está diciendo, ojo que vos no estás diciendo o no estás pensando o haciendo lo que vos sostenés como valor. Y esto es un punto, ¿no? Así que la culpa no es necesariamente mala, ¿no? Yo digo porque tendemos a pensar que todas las emociones, hay las lindas y las feas no hay que sentirlas, y la culpa no hay que sentirla. No. Si yo hago algo que me daña a mí mismo, o daña a un tercero, la culpa me va a marcar ese error. Y lo único que uno tiene que hacer es, primer paso es reconocerlo, ¿no? Reconocer que uno está siendo incoherente con los propios valores o con las propias creencias, para poder corregir eso. Porque si no me siento esa incoherencia a través de la culpa, ¿cómo registro que voy por la vida diciendo una cosa y haciendo otra? Así que en ese sentido la culpa es una aliada. Ahora, todo el mundo va a decir, sí, bueno, pero yo me siento culpable por cualquier cosa, o yo me vivo sintiéndome culpable, o mi madre me manipula con la culpa porque no la llamo todos los días. Bueno, y ahí entramos en un mundo interesante, ¿no? Como dije antes, la culpa, como el miedo y la seducción, son las tres herramientas que se usan para la manipulación. Entonces, cuando una madre
quiere manipular a un hijo, la herramienta más eficiente es la culpa. ¿No? Claro, porque vos, yo que te di la vida, yo que te parí, me dejás acá y no me llamás todos los días. ¿No? Por ejemplo, un tema siempre que aparece con los pacientes es cuál es el criterio adecuado de llamado a un padre, ¿no? A una madre. Si lo llamo todos los días, si lo llamo una vez por semana, si lo llamo una vez por mes o una vez cada 6 meses. ¿Dónde está bien? ¿Qué es lo que corresponde que un hijo haga con una madre o con un padre en relación a una idea que uno tiene de lo que es ser un buen hijo? Entonces, hay una construcción, yo soy un buen hijo. Entonces, es una primera construcción que sostiene un valor. Yo quiero ser un buen hijo. Buen hijo está lleno, es un conjunto de ideas. Hago este globo porque adentro hay un conjunto de ideas, de conceptos, de creencias, bueno. Entonces, yo tengo que cumplir con todo lo que un buen hijo haga. Entonces, si un buen hijo llama todos los días a su madre para ver cómo se levantó, bueno, cada vez que yo no llamo a mi madre me siento culpable. ¿Por qué? Porque no la estoy amando como debería amar un hijo. O no me estoy preocupando por el hijo como debería amarlo. O preocuparlo. ¿No? Y eso es interesante porque eso es un concepto en realidad. Yo puedo amar a mi padre y llamarlo una vez por semana. O llamarlo una vez cada 15 días. Y en realidad es una construcción. Entonces, lo que nos trae la culpa como emoción, como tarea, es chequear que la creencia y el valor que nosotros estamos sosteniendo, que nos hace sentir culpables, es nuestro y no es un mandato. Realmente es un valor propio. Es decir, realmente creo que porque no me estoy ocupando de mi padre o de mi madre, estoy siendo un mal hijo. O a la inversa, ¿no? Con los hijos. ¿No? Un buen padre va a todos los actos escolares y justo o no tengo ganas, o tengo una actividad, o tengo un viaje, o tengo un trabajo y no voy al acto del 9 de julio de mi hijo. Y ni hablar si encima actuó, ¿no? Si encima le sostuvo la bandera o le tocó ser San Martín o gaucho o repartir empanadas el 25 de mayo. Es decir, si yo no fui testigo de las empanadas que repartió mi hijo el día o mi hija el día del acto escolar, soy un mal padre. Hay una construcción ahí, entonces me siento culpable, porque hay una creencia de lo que un buen padre tiene que hacer. ¿Qué es un buen padre? Un padre hace esto, 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 esto. En función de eso, me siento culpable o no, de acuerdo si soy coherente con la idea de padre que tengo que ser. ¿No? Entonces, la culpa nos viene a traer la posibilidad de revisar nuestras creencias y nuestros valores. Lo que pasa es que normalmente uno le cuesta mucho ir ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto ir a revisar nuestras creencias y nuestros valores? Porque hay mucha identidad. Nosotros construimos mucho, nuestro ego construye mucha identidad en relación a la idea de lo que nosotros somos, los valores que tenemos y las creencias que tenemos. Entonces, ir a golpear esa bolsa para que empiece a caer lo que no es verdadero en uno, lo que es ilusorio y lo que nos viene como adosado como mandato o como creencia cultural o familiar bueno, eso es duro. No queremos ir a sacudir esa bolsa porque no sabemos qué puede caer y además hoy sé quién soy y eso me tranquiliza. En cambio, no sé quién voy a ser yo cuando esto ya no sea igual, cuando yo no sostenga este valor. Hoy se ve mucho esto con la sexualidad. La sexualidad es un tema súper interesante. Hoy que están redefiniéndose el no gender, ¿no? La homosexualidad, el matrimonio igualitario, las parejas abiertas, el poliamor, la sexualidad, digamos, entendida, la monogamia como institución. Bueno, alrededor de eso siempre hay mucha culpa y mucha cosa, ¿no? Porque hay mandatos muy fuertes que nos vienen de la cultura y sobre todo de las religiones. Las religiones son expertas en el manejo de la culpa, ¿no? De hecho, por ejemplo, para mí, yo que cuando hice mi recorrido metafísico, en lectura metafísica, para mí fue una sorpresa, y esto lo voy a decir, el día que yo me enteré que los judíos, por ejemplo, que la religión judía no tiene la palabra pecado. ¿No? El concepto pecado, que es un concepto del cristianismo, los judíos no tienen esa palabra. No, no. Porque yo pequé, cuando peco,
Entonces, si yo peco y me siento culpable porque no hago lo que los valores de mi religión y de la moralidad de mi religión me está pidiendo, ¿no? Ese concepto del pecado es un concepto estrictamente cristiano. Los judíos, por ejemplo, no lo tienen. Los musulmanes tienen algo distinto. Pero en general se entiende como la falta a Dios. Y la falta a Dios se entendía a veces hasta como la falta a uno mismo, ¿no? Pero sin embargo, no está entendida en esa relación. Y sin embargo, la culpa siempre fue una excelente manera de manipular. ¿Por qué? Porque la culpa lo que establece, cuando alguien quiere manipular a través de la culpa, es una relación de poder con el otro. El que ejerce la culpa tiene poder sobre el que la recibe. Entonces, los políticos, por ejemplo, que quieren ejercer poder sobre la gente, usan la culpa como. Ahora, por ejemplo, si no usas el barbijo, sos un asesino serial y por tu culpa mueren miles de personas se contagian. Vos podés tener una creencia que no estás de acuerdo con usar el barbijo y bueno, yo puedo compartir, no estoy discutiendo si usar el barbijo o no, pero si tu creencia no es la misma, pero el mensaje es asesino serial, no usas barbijo, ¿no? O sea, hay un valor cultural de cuidado, que se entiende como cuidado, en el que vos tenés que ir con barbijo a todos lados y cada 2 metros y lavarte la mano con alcohol en gel 80 veces al día, y vos tenés otra creencia sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre el virus y sobre tu propia vida, y bueno, los medios están trabajando la culpa de que no hace exactamente lo que tiene que hacer respecto de estos valores. Entonces, bueno, y la religión ni hablar, ¿no? La virginidad hasta el matrimonio ha sido la herramienta de extorsión religiosa más eficiente y más poderosa que ha tenido la religión. Y la idea de la sexualidad monogámica, bueno, lo mismo, ¿no? Como el pecado sucio. Bueno, y después la cultura lo toma eso como valor, entonces sos puta, sos zorra, sos promiscuo, sos esto, sos aquello, ¿no? La gente que hace y tiene estas prácticas, en general, son gente que debiera sentirse culpable porque no responde a los valores culturales que remite. En general, uno puede encontrar que la culpa se da, se puede dar por dos cosas distintas. Una puede ser, yo siento culpa por lo que hago, ¿no? Estoy haciendo algo que no condice con estos valores, entonces me siento culpable, ¿no? Por ejemplo, si tiro un papel en la calle, porque me da fiaca, porque lo tengo en la mano, porque no sé, por el motivo que sea. Sí, hay todo un valor cultural que te dice que no hay que tirar papeles en la calle, tiro papel en la calle y me siento culpable. Bueno, eso es un valor que tiene que ver con el hacer. Yo tengo el valor de la limpieza, del medio ambiente, del cuidado, de que el planeta y bla, 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 y después voy, tiro un papel y me siento culpable. Pero después hay otro tipo de culpabilidad que no tiene que ver con el hacer, sino que tiene que ver con el ser. Me siento culpable por ser o por no ser, por ejemplo. Eso se ve mucho en las personas en relación a los padres. No soy lo que mi padre quería que yo fuera. No, me siento culpable porque mis padres esperaban. Mi hijo es doctor y yo salí eh, artista o guitarrista, toco la guitarra, entonces no soy lo que ellos esperaban. O mis padres querían tener nietos y yo soy homosexual, entonces no soy lo que mis padres esperaban. O mis padres querían que yo fuera médico y fui abogado. Y vos decís, pero sos abogado, sí, sí, pero no soy médico. Entonces, en algún lugar me siento culpable de desilusionar a mis padres. Esa es una herramienta muy clásica de extorsión, ¿no? Entonces uno va ahí, va ahí. Entonces, la emoción culpabilidad por lo que no sos, tiene un costo muy alto. ¿Por qué? Porque en el aparato psíquico la culpa funciona exactamente igual que en el sistema judicial. Es decir, si vos vas al sistema judicial y a alguien lo declaran culpable, le dictan una sentencia y una pena, es decir, un castigo. Entonces, cada vez que nosotros nos sentimos culpables por algo, de alguna forma nos vamos a castigar. En ese sentido, el inconsciente siempre nos va a dar una mano, nos va a permitir castigarnos de formas muy sofisticadas, pero siempre nos vamos a sabotear en algún lado. Vamos a hacer algo que al final nos termina saliendo, o un programa que terminamos arruinándolo, o una situación que podría ser buenísima y no sale. Es decir, cuando alguien está todo el tiempo en la emoción culpa, muy probablemente
puede encontrar muchas situaciones en las que podría haberla pasado bien o podría haber salido algo bueno y esas cosas no salen. ¿Por qué? Porque uno mismo la sabotea. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la culpa. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota personal que tiene que ver con dos conceptos que quiero trabajar hoy. Una vez yo tengo una amiga esto que voy a contar es medio dramático, pero es real. Tengo una amiga que cuando su hijo tenía 3 años, se ahogó en la pileta de la casa y sobrevivió, pero quedó hecho prácticamente eh, con un daño cerebral enorme, así que quedó postrado en una cama sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder comer, comía por una tapita que tenía acá. Es decir, pobre era una persona que estaba en la cama, pero estaba viva, pero bueno, durísimo. Yo me acuerdo que cuando Martín se llama el chico, a los 3 años, Martín vivió entre los 3 y los 15 años, así que vivió 12 años en esa situación. Así que entró a su adolescencia con ese cuerpo, doloroso además, porque un cuerpo extremadamente sufrido. Y su madre, que era una amiga mía, yo me acuerdo una vez la fui a visitar y cuando salí de visitarla, la enfermera que estaba ahí me dijo, che, ¿vos a dónde vas? Yo voy a tal lugar, le digo. Ah, ¿me podés llevar? Bueno, entonces nos subimos al auto y sale la conversación sobre mi amiga y su hijo y la situación en la que estaban viviendo y yo hago un juicio, desde mi lugar de verdad, un juicio injusto, y yo le digo a la enfermera, la verdad que verlo sufrir así este chico, no puedo dejar de hacerla responsable a mi amiga por haber dejado a su hijo de 3 años en un jardín con una pileta sin cerco. ¿No? Entonces yo viendo el sufrimiento de ese chico, que me parece todo eso tenía como 12 o 13 años, digo, y verlo sufrir, yo no podía hacerla sentir, digamos, sentir que la madre era culpable de lo que había sucedido. ¿No? Yo había hecho ese juicio. Eh, entonces la enfermera me dice, mirá, Rodrigo, en realidad yo no sé cuán responsabilidad tiene ella, porque ella está medicada desde que tiene 15 años. Entonces yo no puedo entender que su marido y su madre hayan dejado a ella con al cuidado de un chico, medicada, al cuidado de un chico de 3 años en un jardín con una pileta sin cerco. Y ahí, como que, wow, se me abrieron todos los sensores. Dije, yo había hecho un juicio con la información que yo tenía, y desde ese juicio condenaba, ¿no? Desde el lugar de la culpa, yo sentía que era culpable y era condenable, condenaba su accionar. Además me sentía con el derecho de cuestionar, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Como el propio ego te ubica en lugares súper desagradables e incómodos. Pero bueno, yo en ese momento sentí que tenía el derecho de hacer ese juicio, porque había sido testigo del dolor y el sufrimiento de ese chico, me enojaba esa situación y la hice culpable. Cuando viene la enfermera me dice, bueno, en realidad yo no dejaría a una mujer medicada al cuidado de un chico de 3 años con una pileta sin cerco. Y esa información cambió la lectura de todo. Ahora, si bien yo siento, después de esa experiencia, que mi amiga no es culpable de lo que pasó, tiene un grado de responsabilidad, sí, tiene un grado de responsabilidad porque estaba a cargo, pero no es culpable al 100% de lo que pasó porque básicamente no estaba, no tenía la capacidad para hacerse cargo de ese hijo en esas condiciones. Lo cierto es que ella se sintió culpable toda la vida. Y yo me acuerdo que en muchísimas oportunidades yo he intentado ayudarla de muchísimas formas y siempre que la ayudaba, su mejoría iba hasta un punto, pero cuando empezaba a mejorar, automáticamente daba un paso atrás y estaba peor. En su depresión, en sus acciones, en todo. Es decir, ¿por qué pasaba esto? Porque ella no podía tolerar ser feliz si su hija, si su hijo había sufrido lo que había sufrido y había muerto. Es decir, la culpa de lo que había sucedido con su hijo le impedía ser feliz. ¿No? Entonces, la culpa siempre, siempre, siempre viene con un castigo adosado. Entonces, cada vez que nosotros nos sentimos culpables por algo, tenemos que entrar en esa culpa con mucha conciencia y revisar todos los valores, todas las creencias, los pensamientos que están alrededor
de eso y desmenuzar si esas razones son realmente razones. Porque si realmente nosotros somos culpables, es decir, hicimos una acción que generó un daño a conciencia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el sistema legal lo diferencia, ¿no? Que habla de dolo, de culpa, es decir, si es culposo, si es doloso, es decir, ¿por qué? Porque diferencia la responsabilidad de la culpa, ¿no? Soy responsable, yo por ejemplo, yo pongo una maceta en el balcón de mi casa, en el borde del balcón, porque queda linda, le pongo flores y qué sé yo. Y un día vi un amigo, se apoya y la tira. Y cuando la maceta cae, le cae en la cabeza a alguien y lo mata. ¿Yo soy culpable de que esa persona murió? Y no, porque yo no hice ninguna acción para que esa persona muriera. Ahora, ¿soy responsable? Y sí, soy responsable porque puse una maceta en una situación que se podía caer. Entonces, tengo responsabilidad, pero no tengo culpabilidad en el sentido de que mi acción buscó un daño. No hubo la intencionalidad del daño, ¿no? Entonces, ahí es interesante discriminar entre daño, ¿no? Entre la intencionalidad del daño, entre la responsabilidad y la culpa. Entonces, la culpa es, como dije antes, una de las herramientas más eficientes en la manipulación. Los padres decimos todo el tiempo, con lo que me sale del colegio, tenés que estudiar, la puta madre, te voy a cambiar de colegio, te voy a mandar a un colegio público, ¿no? Acá en Argentina, que los colegios son públicos, hay colegios públicos y privados, los que mandamos al colegio privado les amenazamos con mandar al colegio público como si fuera un castigo, ¿viste? Hay millones de chicos que van al colegio público y después terminan siendo premio Nobel, pero bueno, en nuestras creencias y nuestras estupideces pensamos que eso es un castigo. Y además no solamente eso, sino que extorsionamos con la culpa en ese punto, ¿no? Te voy a sacar, te voy a poner, te voy a... ¿no? Y eso es interesante. Como uno, aunque cree que no se siente culpable, o sí, y aunque cree que no ejerce la culpabilidad, uno la ejerce. A veces de formas muy sutiles. En la pareja también se encuentra muchas veces, ¿no? No sé, me levanté y desayuné solo. Silencio. ¿Qué falta ahí? Bueno, lo que pasa es que no me levanté porque, ¿no? Eh, bueno, acá dice tener responsabilidad pero no tener culpabilidad. Sí, es interesante, hay que diferenciar. La culpabilidad tiene que ver con la intencionalidad. La responsabilidad, vos sos responsable aunque no tengas intencionalidad, ¿no? Eh, eh, y bueno, y uno está ahí todo el tiempo jugando con la culpabilidad. Y es una emoción que nos cruza mucho más de lo que creemos y nos atraviesa mucho más que lo que creemos, porque todos estamos cruzados por las religiones, por la educación religiosa, todos estamos cruzados por la política, todos tenemos padres y todos tenemos hijos. Así que no hay forma de que la culpabilidad no sea eh, algo que de alguna forma lo vivamos. Tal vez es antipático hacer sentir culpable a alguien, entonces no nos gusta ese lugar. Y como padre, uno que quiere ser un buen padre, nos hace sentir culpables, hacer sentir culpable, ¿no? Es como el colmo de la cosa. Pero la realidad es que eh, los hijos también hacen sentir culpables. Sí, claro, sí, los hijos también te hacen sentir culpables. Acá dice Sandra. Es verdad, es decir, pero mamá, no me vas a comprar el helado con el calor que hace, ¿no? Porque y en realidad, la culpabilidad que puede ejercer un hijo. A ver, los niños son expertos negociadores. Si uno quiere aprender cómo negociar, tiene que aprender de un niño. Y entonces, como los niños son expertos negociadores, entienden que la culpa es una herramienta muy efectiva para sacarnos cosas. Entonces, cuando los hijos quieren cosas de nosotros, nos van a hacer sentir mal los padres. Entonces, la idea, el concepto, los valores que uno tenga del padre que uno es, va a hacer que le dé lugar a esa intencionalidad, ¿no? Porque hay una relación de poder entre la persona que ejerce la intención de hacer sentir culpable a alguien y la emoción culpabilidad. Una persona me decía el otro día que se tenía que operar porque tenía un quiste que se le había infectado muy, muy serio y no podía ni mover el brazo acá, ¿no? Y no se lo quería comentar a su madre por el drama y por la cosa, qué sé yo, ¿no? Entonces finalmente la madre se entera por un hermano, qué sé yo, y la llama el día que ella se tenía que operar. Entonces la madre, ¿qué le dice? Es interesante este ejemplo, dice, ¿cómo puede ser que vos te vas a operar y yo no me entero? Hasta el último día. ¿Ves que nadie se ocupa de mí? Nadie me dice nada.
¿no? Se quejaba la pobre madre. En vez de hacerse una pregunta de por qué la hija, el día que se va a operar, prefiere no decírselo y hacerse responsable de que sos tan pain de ass, que al malestar que tengo no le quiero sumar, el tener que aguantarte, y sin registrar que la hija ese día se iba a operar, no pudo dejar de hacer sentirla culpable porque no lo había compartido, ¿no? Porque ella espera que la llame todos los días. Y eso es una construcción. Para esa mujer, una buena hija llama todos los días a su madre. Bueno, y los hijos podemos tener otra. Y lo mismo que los hijos. Los hijos piensan... bueno, Sonia Mancini dice, la culpa es como más infantil y la responsabilidad es del adulto. Sí, la culpa es discutible. Eso. Habría que ver eh, eh, bueno, cómo pensarlo, la culpabilidad y la responsabilidad de la culpabilidad como infantil, porque en realidad nos atraviesa toda la vida. Eh, sí, los padres tienen algo interesante, que es te dan la vida, y al darte la vida, eh, bueno, ya estás en deuda, ¿viste? Ya les debes algo a los padres, te dieron la vida. Eso es un concepto, por ejemplo. Esto que acabo de decir es un total concepto. Que vos le debes algo porque le das la vida. En realidad, la relación con los padres y con los hijos es asimétrica. Uno da mucho más a los hijos que de lo que recibe los hijos. Y está bien así. Y uno recibe más de los padres de lo que da a los padres. Y está bien así. Hay una transferencia energética de padres a hijos. Eh, ahora, si eso acá me pone Gaby, no debería ser así. ¿Y es que es así? En la realidad es así. Porque uno como padre le dedica, ha trabajado toda la vida para darles de comer, ha trabajado toda la vida para educarlos, ha trabajado, y después, cuando los hijos crecen, te ven una vez por semana. Y cuando llegas a viejo se harán cargo, pero no es necesariamente simétrico ese vínculo. No es necesariamente simétrico. Es un tema interesante para discutirlo. Acá María Fernanda le pone hermanos con culpa por estar vivos. Bueno, eso también es interesante. Eso pasa cuando en los accidentes sobrevive uno y otro no sobrevive. Eh, ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Por qué no me morí yo? ¿No? Eso es pesada, qué culpa esa, ¿no? Porque si yo tengo que estar muerto, soy prácticamente un muerto en vida. Me voy a ocupar de que mi vida haya algo muerto en mi vida, para honrar a mi hermano, ¿no? María Fernanda. Eh, entonces, algo va a morir en mi vida, para tenerlo presente. Y ese va a ser el precio que voy a pagar. El precio por la culpa por estar vivo, ¿no? Porque además el ser humano tiene una mentalidad súper interesante a la hora de construir conceptos respecto de por qué sentirse culpable. Uno se puede sentir culpable por eh, por cosas hasta ridículas, ¿no? Pero bueno, si uno quiere sentirse culpable, no hay límite para la culpabilidad. No se puede sentir culpable por todo. Eh, eh, Realmente, es así. Y eso es lo grave. En general, cuando alguien se siente culpable por todo o por mucho, lo que hay atrás de eso es eh, hay una culpabilidad base que después se ramifica. Es decir, hay una culpa de base que después hace que se traslade a otras pequeñas cosas, porque es la manera de materializar y experimentar la culpa como castigo, ¿no? Acá Sandra le pone, cuando hay adicción a las drogas, se dice que hay una familia enferma atrás. Se culpa a la familia y no siempre es así. Vamos ahí, es interesante eso, ¿no? Lo que Sandra está hablando ahí es de un concepto de responsabilidad, que se le atribuye a la familia la responsabilidad sobre la adicción, ¿no? Bueno, ahí habría que ver si hay culpabilidad o hay responsabilidad. Sería interesante analizar caso por caso. Es muy difícil hablar de casos en el aire cuando no se conoce la historia de esa familia y realmente las cosas que pasan. Puede ser que alguien, en realidad, la acción de drogarse es culpa y responsabilidad del que se droga, de la persona que elige ese camino.
elige ese camino básicamente porque está huyendo de las emociones, está huyendo, no quiere sentir, se está anestesiando, porque el dolor que siente le resulta insoportable. Y como no estamos educados, y yo vengo haciendo varios videos sobre emociones justamente porque creo que culturalmente tenemos que revisar y replantear nuestra relación con las emociones, dejar de verlas como un problema y empezar a sentirlas como aliados. No son la piedra en el camino, son la flecha que nos indica nuestro camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, la culpabilidad nos hace revisar. Si yo tuviera un hijo adicto, yo me pensaría qué de la adicción de mi hijo tiene que ver con la educación que yo le hice, le di, y qué de la educación de mi hijo tiene que ver con lo que él eligió. Porque tampoco hay una idea de que los hijos son producto de los padres. Y no es así. Porque entonces, si el hijo se droga, es culpa de los padres. Y si el hijo se gana el premio Nobel de Economía, ¿es gracias a los padres? No. Se gana el premio Nobel de Economía porque se rompió el culo estudiando, porque investigó, porque hizo, porque presentó, porque hizo una cantidad de cosas y se ganó el premio Nobel de Economía. Ahora, cuando se droga, yo tengo la culpa y cuando se gana el premio Nobel no es mi mérito. Entonces, hay una simetría en la culpa, digamos, para echar culpa y no para echar mérito. Entonces, yo no creo que uno sea el culpable de que un hijo elige un camino así. Lo cierto es que hay padres, y acá hay una cosa muy interesante con la culpa, sobre todo ya que hablamos de relaciones. Cuando uno tiene, a los que le ha tocado la mala suerte de tener un padre perverso o un padre psicópata, cuando me toca pacientes que tienen padres perversos o padres psicópatas, la relación con la culpa es distinta, ¿no? El padre psicópata no siente culpa. No, no, porque la psicopatía justamente es una estructura psíquica que lo que hace es objetiviza al otro. El hijo no es un hijo, no es una persona, es una extensión de sí mismo, es una proyección de su ego. Entonces, no lo diferencia. Y es una cosa a ser administrada y manejada y gestionada y controlada. Eh, entonces, si mi hijo no hace lo que yo le digo, lo castigo y no siento culpa por eso. Es decir, el psicópata no siente culpa. El psicópata puede violar, puede matar, puede abusar y no siente culpa por eso. En el caso de los perversos, tiene una relación más con la culpa, tiene una relación más ida y vuelta. Muchas veces no sienten culpa porque lo que sienten con el ejercicio del dolor es placer. Es decir, es una madre que le gusta que su hijo se arrastre y le pase como el culo para que aprenda, para que aprenda. Entonces el cachetazo y el coso y lo caga a trompadas, para que me salga derecho, ¿no? Entonces hay un goce ahí, hay un goce de poder que es bien sado, ¿no? Es bien de la fuerza. Entonces, pero el perverso no es que no siente culpa, en algún momento siente culpa. Si se le va la mano, siente culpa, ¿no? Si siente que porque depende de la construcción de cada perverso, en su construcción el cuidado tiene parámetros muy distintos de lo que puede ser una persona normal, pero tiene un límite eso. No considera la destrucción del otro en general. El psicópata sí, el psicópata, la destrucción del otro no es un problema. Pero el perverso, entonces, yo he tenido pacientes que las madres le dicen, ¿para qué te pariste? Tendría que haber abortado. Hay un caso que es, bueno, que no es un paciente, es un amigo, que me decía el otro día que su madre, cuando tenía 8 años, le dio una trompada y le voló 2 dientes porque eh, había seducido a su pareja, ¿no? Básicamente lo que había pasado es que la pareja había abusado de él y la madre le pegó un tortazo, un tortazo para romperle 2 dientes, tiene que ser un tortazo con la mano cerrada, por haber seducido a su pareja. Claramente es una madre perversa. Es decir, eh, o psicópata, habría que ver exactamente, no la conozco demasiado, no podría hacer un juicio de un diagnóstico ahí, pero claramente una madre que es capaz de acusar a un chico de 8 años de seducir a un hombre adulto que abusa de él, tiene una relación con el poder compleja. Entonces, en lugar de ese chico, la culpa de no ser el hijo, de no ser suficiente, de no ser, bueno, es una cosa, acá Taiji pone una madre insegura. Sí, una madre insegura, pero
pero no solo insegura, es una madre con un cuadro, digamos, con un no registro de ese niño. Hay como un borramiento del niño, no hay un niño enfrente. Y se dan estas situaciones que cuando llegan son muy dolorosas, pero que después dejan niños dañados. Bueno, como yo posteé en mis redes esta frase, ¿no? Cuando un padre abusa de un niño, el niño no deja de amar al padre, pero deja de amarse a sí mismo, ¿no? Sí, hijos de puta también. Acá me pone allí. Y, y bueno, se dan estas cuestiones donde cuando uno tiene esos padres, bueno, es muy difícil que no sienta culpa de ser quien es, de no haber sido lo que la madre espera. En algún lugar hay un enorme sentimiento de culpabilidad ahí. Y muy probablemente esta persona se castiga a sí misma, de formas muy curiosas. Podría contarlo, pero no viene al caso. Probablemente más esté escuchando, así que te mando un beso. Esto que te estoy diciendo lo digo con amor y lo digo para ayudarte. Pero tiene que ver con soltar eso. Y acá me vino, me sirve perfectamente para introducir el segundo tema del vivo de hoy, que es el perdón, ¿no? Eh, ¿Cómo perdonar? ¿Cómo pedir perdón? ¿No? Las dos acciones del perdón, perdonar y pedir perdón, ¿no? ¿Se puede perdonar esto? Y si lo perdono, ¿me puedo perdonar a mí mismo? ¿Cómo me perdono a mí mismo? Borges tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice que no hay mejor perdón ni peor castigo que el olvido, ¿no? Yo me perdono cuando realmente me olvido de lo que me hiciste. Vos me faltaste a la verdad, o faltaste al respeto, me dañaste de alguna forma y me pedís perdón y yo te perdono. El perdón se produce cuando realmente yo me olvido que esto sucedió. Yo no estoy tan convencido de eso. El perdón es necesario. ¿Y es necesario por qué? Es necesario básicamente porque el no perdonar nos daña. Porque el no perdonar genera un resentimiento, un dolor y un odio que nos afecta más a nosotros que a la persona que nosotros queremos dirigir el perdón. Entonces, o el castigo, ¿no? Entonces, el perdonar siempre es una decisión, ¿no? Hay gente que decide perdonar y hay gente que no decide perdonar. Mejor dicho, lo voy a decir bien. Hay gente que decide no perdonar, es decir, no olvidarlo nunca más, ¿no? Si ustedes me preguntan cómo lo vivo yo personalmente, yo puedo perdonar, lo cual no significa que todo vuelva a ser igual. Es decir, yo no me exijo y ni exijo al otro que si yo he dañado o alguien me ha dañado y pido perdón o me pidan perdón, no pretendo que, que hacer de cuenta que eso no pasó. Porque entonces es como negar lo que pasó y negar el aprendizaje. Entonces, después, con esa nueva realidad, con esa nueva conciencia de ese vínculo, yo decidiré si yo quiero seguir vinculado y si quiero seguir vinculado, de qué manera voy a seguir vinculado. Es decir, cómo voy a seguir vinculado. No creo que, así como lo dice Borges, que es verdad, ¿no? No hay mejor perdón que el olvido. También dice ni peor castigo, después es un tema interesante. Eh, porque es borrar al otro. En algún punto, olvidar el daño es borrar al otro también. Es como hacer como que si el otro no, como si no hubiera pasado eso. No sé, no me cierra, una persona no me cierra. A ver, esto que estoy pensando en voz alta lo estoy pensando ahora. Yo quiero hacer una aclaración, tal vez no la hice hasta ahora, pero es interesante que la haga. Cuando yo hago los vivos, no doy clase. No pretendo dar una clase. Como ustedes verán, no es que desarrollo los temas con un PowerPoint, ni explico los 5 pasos del duelo, ni nada por el estilo. En realidad, lo que yo comparto es lo que yo estoy procesando y mi propia evolución personal y mi propio proceso de pensamiento. Entonces, bueno, nada, hay momentos donde
lo pienso durante la semana y lo comparto, y a veces en el mismo ejercicio de hablarlo con ustedes lo voy pensando y lo voy haciendo y lo voy compartiendo. Es decir, no pretendo hacer una conclusión genial, ni magnífica, ni nada que se parece, ni dar cátedra de nada, sino simplemente compartir, eh, bueno, los vericuetos de mi propia evolución personal y las cosas que yo creo que si yo estoy atravesándolas, si yo estoy procesando, también deben resonar y rebotar en otros que les ayude a repensar sus, sus, eh, sus pensamientos, es decir, tiene que ver con eso. Entonces, volviendo a cómo yo vivo el perdón, cuando me ha sucedido algo que me ha desilusionado, porque en realidad antes del perdón hay una desilusión, hay una tristeza, eh, y decido perdonar, después yo decido ver qué hago con eso, de lo que quedó de ese vínculo, qué rescato. Hay cosas rescatables, hay cosas que valen la pena valorar, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, eh, gente que ha hecho cosas que me han dolido y que yo los quiero mucho y no las veo más. Me ha pasado eso, ¿no? Eh, acá alguien dice, perdón, sin olvido, por ende me alejo. Bueno, son formas. Poner distancia es el mecanismo más común. Yo vengo de una familia que nosotros tenemos una frase, por ejemplo, que decimos bajar la persiana. No, le bajé la persiana. Y casi que circula como, casi que está bien visto, ¿viste? En realidad, ¿por qué uno debería bajarle la persiana a otro? ¿No? ¿Desde qué lugar de autoridad o qué lugar de soberbia? ¿Quién es uno para bajarle la persiana al otro? ¿Qué es el otro? La nada misma. No, en realidad uno está hablando de su dolor. Habla de que el dolor es tan insoportable que decido negar a la persona para negar el dolor. A mí no me parece que sea productivo eso. Yo cuando he dejado de ver a alguien, y en general no ha tenido que ver con eso, sino ha tenido que ver con que el lugar que el otro me da no me gusta o no me interesa. Es decir, lo que el otro me proyecta al Rodrigo que cree que soy, no es lo que yo siento que soy. Entonces me pone en una situación que me incomoda y que tengo que estar como explicando y forzando lo que soy, y entonces ahí pongo distancia. Eh, si no, si yo quiero a esa persona y la amo, la quiero, la considero parte de mi historia y de mi vida, eh, eh, le doy la oportunidad de seguir vinculado, aunque sé que no va a ser igual, porque yo a partir de esa experiencia he cambiado y el otro también. Y no puedo negar esa transformación, porque si no es como negar mi propio camino. Yo no soy el mismo después de esa experiencia. Eh, Sandra dice, el dolor y el odio nos enferma, sí. El perdón es necesario porque odiar es sumamente negativo. Lo cual no significa que uno se tiene que tomar el tiempo para dejar de odiar y dejar de sufrir. ¿No? Me parece que todas las emociones requieren un proceso. ¿No? Y el proceso es un proceso de observación, de ir a la emoción ir a la culpa, ¿no? Ir al enojo. Me siento culpable. ¿Por qué me siento culpable? Porque no soy lo que mis padres esperaban de mí. ¿Por qué no? Porque mi padre querían un hijo, no sé, cualquier cosa, corporativo, un hijo premio Nobel de la Paz. Y no soy el premio Nobel de la Paz. Ok. ¿Y yo qué quiero? ¿Quiero ser premio Nobel de la Paz? Y la verdad que no. No me llama mucho la atención. O no es un tema para mí. Ok. Entonces, ¿por qué me siento culpable? Me siento culpable de hacer sufrir a mis padres. Ok. Entonces, lo que vos sos hace sufrir a tus padres. Sí. ¿Y de quién es la responsabilidad del sufrimiento de tus padres? ¿Tuya o de ellos? Y de ellos. Porque cada uno es responsable de lo que siente y qué hace con las emociones. Cómo cada uno toma sus propias emociones es su propia responsabilidad. Entonces, si mis padres eligen sufrir porque no soy el hijo que ellos esperaban, es la decisión de ellos sufrir. Porque pueden aceptarme y no sufrir. Entonces, ¿por qué me siento culpable? Ah, ok, sí, está bien, no es mi culpa. Entonces, relego la culpa. Porque si no, a través de la culpa mis padres me van a manipular, o mis hijos me van a manipular, o mis amigos, o quien sea. ¿No? Eh, Perdonar tiene mucho que ver también con...
Uno, digamos, la capacidad de perdón de uno está directamente ligada con la capacidad de trabajar el ego, ¿no? Y hay una dinámica interesante entre la humildad y la soberbia. Yo me considero una persona bastante soberbia. Mucha gente que me va a decir, no, no sos soberbio, y mucha gente me va a decir, sí, la verdad que sos bastante pedante. Eh, Tengo muchos lugares en los que soy pedante y soberbio. No me enorgullezco de eso. Eh, y he trabajado bastante mi soberbia y he tratado de desarrollar bastante mi humildad. Eh, a mí, por ejemplo, cuando me siento soberbio, me siento culpable. ¿Por qué? Porque en realidad no es el valor que a mí me gusta transmitir. Y sin embargo, hay momentos en los que tengo a veces alguna respuesta o un pensamiento eh, que denota una sensación de superioridad. Y una sensación de superioridad habla de mi inseguridad, ¿no? Entonces, ok, entonces yo tengo que, consciente de eso, digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué te sentís inseguro? ¿Por qué necesitas sentirte fuerte de esa manera? Ok, y entonces uno va y le pega la identidad. Uno tiene que, la identidad es una roca, la identidad es una piedra preciosa cubierta de barro, piedra, eh, algas, musgo y cosas. Y uno tiene que ir como sacando lo que no es verdadero de uno. Entonces, si hay soberbia en mí, es barro que tapa mi piedra preciosa. Es decir, yo soy algo muy valioso. Soy una persona que tiene mucho amor para dar. Soy una persona que tiene todo para transformar pero sin embargo también tengo mis miserias y mis oscuridades y mis cosas. Bueno, entonces, la conciencia de eso, la conciencia de ir separando la paja del trigo, separando de aquello que no tiene que ver con lo que yo quiero ser. Pero entonces yo soy soberbio, yo soy humilde. Son dos características de mi ser. Y bueno, eso es una buena pregunta para sostener, ¿no? ¿Me siento culpable por eso? Y sí, porque no muestra una incoherencia entre el valor que yo tengo y lo que yo hago o pienso o digo, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Son como... ah, Paula Molinos dice, la soberbia puede ser miedo a revisar nuestras sombras. La soberbia, sí, la soberbia puede ser miedo a revisar las sombras, puede ser un escudo también. Eh, y una identidad, ¿no? Hay soberbias de muchos tipos, hay soberbia intelectual, hay soberbia de clase, hay soberbia eh, de inteligencia, pero bueno, la coherencia con lo que uno va ahí trabajando, la propia coherencia, cómo uno va trabajando los propios valores y antivalores que uno sostiene, porque no hay evolución sin capacidad de ir a la sombra, ir a esos lugares donde vos decís, puta, no me gusta esto de mí, ¿no? Como yo también sí, vos también tenés esta mierda. Y sí, bueno, aceptarlo. Cuando lo acepto, ni bien cuando lo veo, lo que significa es que eso sale del inconsciente y se hace consciente. Empieza a ser no visto a ser visto. Empieza a estar en mi campo de visión. Que yo lo vea no significa que lo pueda transformar inmediatamente. Pero empieza a estar en el campo de la visión. Y eso me permite empezar a tomar distancia de eso. El que lo veo, y ahí pierde fuerza. Esa sombra pierde fuerza. Y ahí entra la luz, ¿no? Y pierde fuerza porque entra la luz, porque entra la conciencia sobre eso. Y eso es interesante. Entonces, ¿cómo me hago para perdonarme por no ser yo lo que quiero ser? ¿Ok? ¿Cómo me perdono? Con compasión. La compasión es lo que nos hace perdonarnos a nosotros mismos. Ser compasivo con uno mismo. Me acuerdo, y con esto voy a contar, yo cuando tenía, no sé, 20 años o 19 años, la madre de una amiga mía un día me ofreció hacerme Reiki. Yo en ese momento no tenía plata, no lo podía pagar, estudiaba, no le quería pedir plata a mis padres, o estaba recién casado, no me acuerdo en qué situación estaba, pero no tenía la guita para pagarlo. Y ella me hizo Reiki todo un año me hizo Reiki, una vez por semana. Y yo me acuerdo que cuando terminó, al año siguiente, cuando empezó, obviamente yo no esperaba que hiciera 2 años seguidos, a mí ya me parecía una barbaridad, pero para mí fue súper importante.
el amor y la energía que ella puso en mí. Esta mujer se llama Gloria Hernández, es la madre de una amiga mía. Me emocioné. Y, y un día la llamé y le dije, Gloria, te quiero agradecer, porque vos tuviste la compasión conmigo que yo no tengo. Y hoy, 30 años después, todavía me emociona. Hay que ir a la compasión porque es el amor a uno mismo. Hay que perdonarse, hay que aceptarse y hay que darse la oportunidad de vivir y ser feliz, porque es una decisión ser feliz. Y uno tiene que estar ahí y ser amoroso con uno y tratarse bien y cuidarse. Y a veces ese aprendizaje te viene de afuera, porque en el lugar de la exigencia, en el lugar del deber ser, hay mucho sadismo. Te pide lo que no puedes dar y se te sigue pidiendo. Y ahí hay que poner amor y compasión. Entonces el perdón y la compasión son necesarios y, eh, y es lo que realmente nos transforma. Cuando logramos ser compasivos con nosotros mismos, algo interno se hace clac, se quiebra, y lo que se quiebra es una historia de automaltrato, una historia de violencia, pero no violencia con el otro, violencia con uno mismo. Entonces, no, no perdonen al otro, perdónense a sí mismos, porque nadie que no perdona al otro no se perdona a sí mismo. Es decir, eso no es posible. El camino, el camino del amor es un camino hacia adentro, es un camino de amarse y reconocerse y valorarse y nada. Bueno, eh, ahora me tengo que armar un poco para cerrar este vivo que terminó medio no planificado, pero ya son casi una hora, que es el tiempo que le quiero dedicar a esto. Además tengo una paciente ahora en 15 minutos. Pero bueno, si quiero cerrar este mensaje, básicamente eh, invitándolos a amarse y a ser compasivos con ustedes mismos. Todo el no perdón que ustedes tienen con otro es el no perdón que tienen con ustedes mismos. No hay forma de no perdonar al otro si ustedes se perdonan a sí mismos. Hay un camino desde el perdón que es un camino hacia uno mismo. El otro es un espejo de uno mismo. No hay un otro. Hay un uno mismo proyectado en el otro. Somos todos lo mismo. Somos todos un campo energético vibrando. Eh, ¿Qué sé yo? Y el amor transforma. El amor de Gloria todo ese año cuidándome, para mí fue muy, muy sanador, y me permitió como recomponer un lugar desde el que empezar a construir un lugar distinto y aceptar mis diferencias. Yo fui una persona que siempre tuve mi propio camino, mi propia idea de cómo hacer las cosas. Y muchas veces tuve razón y muchas veces me equivoqué. Pero es mi propio. Es mío, eso soy yo. Entonces es mi verdad. Y nada, es la vida que quiero vivir. Quiero una vida con verdad. Aunque por momentos duela. Porque ir a la verdad implica enfrentar el miedo. Enfrentar y dejar ir cosas que dan mucho miedo dejarlas ir. Da mucho miedo dejarlo así, porque uno ha construido sobre eso muchos pilares y que de repente uno se siente suelto. Nada. Bueno, les agradezco a todos sus comentarios y su presencia. Eh, Fabián es la persona que me está ayudando con los videos, los va a subir al canal de YouTube, así que si pueden, el que no se suscribió, suscribirse al canal, se lo agradecería. Y compartir lo que les parezca que a alguien le pueda servir, compartir el video. Yo después lo que voy a hacer es poner este video ahí en Instagram como reel. Y nada, bueno, les mando muchos cariños y mucha suerte. Un abrazo fuerte
y suerte con todas las cosas. Adiós.